Pues Claudia Cabrera va a ser un poco la moderadora o como el tiempo de control. Yo te voy a ayudar porque siempre nos pasa que queremos hablar mucho y después el tiempo se nos va, entonces vamos a controlar un poco el tiempo. Y les agradezco a todos ustedes para participar y a Casa Tomada para hacer un sitio lindo donde podemos hacer eso. Para mí es un poco un momento sentimental personalmente porque es mi último evento con la embajada. También ha sido mi primer evento, los 12 libros suizos. Entonces es un lindo círculo que se cierra este día y bueno, que lo disfruten. Bueno, quiero empezar agradeciéndole muchísimo a Julia Stüssi, porque realmente desde que está ahí en la embajada suiza ella le ha dado un impulso a los eventos de traducción literaria y de literatura que realmente nunca había sido en esta ciudad. Yo lamento profundamente que se vaya, ya se los dije. La voy a extrañar mucho, tanto a nivel personal como en la parte profesional laboral, porque realmente ha hecho un trabajo inmejorable. Quien se quede en su lugar va a tener huellas grandes que llenar. Y bueno, literal y metafóricamente. Sí. Y le agradezco mucho también que nos haya dado cabida como AMETLI, como Asociación Mexicana de Traductores Literarios, para participar en el evento de manera pues patente. Los 4 traductores que vamos a presentar los libros somos miembros de AMETLI. Nuestro logo está en los carteles, en la difusión del evento, prácticamente como un evento conjunto, y esto es algo que realmente valoramos muchísimo porque no siempre se nos da esta visibilidad, no siempre se nos da este lugar, así es que muchas gracias, Julia. Ya explicó Julia un poco de qué trata esto. Vamos a presentar de manera muy breve cada uno de estos 12 libros. Tenemos cada quien entre 4 y 5 minutos para presentarlos. Ya mencionó Julia, son del alemán, del francés en alemán, en francés y en italiano los libros. Ana Inés Fernández traduce del francés y ella va a presentar los 4 libros del francés. Carla Estrada traduce del italiano. ¡Ay, perdón! Hace mucho que no tenía ese lapsus horrible y justamente ahorita en público. Lo siento. Carla Esparza va a presentar el libro de italiano que hay, y Hugo Labravo y yo nos vamos a dividir los libros del alemán, que bueno, fueron los más numerosos. No se trata de dar como una descripción minuciosa de la trama, es resaltar lo más interesante, lo más importante que tienen estos libros, y la idea es que ojalá se lograran traducir, que hubiera algún editor interesado, que se corra la voz, y hay traductores aquí, editores, que corran la voz de que hay estos libros y de que Pro Helvetia está siempre dispuesta a apoyar estas traducciones. Como ven, es un evento absolutamente informal, entonces si quieren ustedes decir algo, preguntar algo, no tienen que esperar a que terminemos de presentar los 12 libros. O sea, si terminando de presentar alguien uno de los libros, ustedes quieren decir algo al respecto, intervenir, por favor háganlo, incluso nos interrumpen, porque si no, no se va a dar este diálogo, esta charla, que es realmente lo que queremos que se establezca con el público, con ustedes. Y bueno, pues entonces creo que ya sin más introducción podemos empezar. Y le cedo la palabra a Ana Inés, que va a hacer la primera. ¿Sí? Tienes que subir el botoncito. Va, ya. Empiezo con el primer libro del programa, creo. La autora se llama Elisa Chua du Sapin. El título en español sería Los balines del pachinko. El pachinko es un juego coreano que se hace en Japón. Son como maquinitas, como el pinball. La mecánica es caen balines por la máquina. El jugador solo puede controlar con una palanca, y todos los balines que caigan por cierto hoyito, el jugador tiene derecho a cambiarlos por premios. El juego es ilegal, el juego de apuestas es ilegal en Japón, pero no, porque pueden cambiarlo por premios, ese es el truco.
y se supone que lo inventaron los inmigrantes coreanos en Japón para sobrevivir. Y bueno, la trama principal es una chava que va a cumplir 30 años en verano, es medio suiza, medio coreana, va a ir a visitar a sus abuelos a Japón, porque son exiliados de la guerra de Corea. Los va a visitar y su abuelo tiene un establecimiento de pachinko, que ella le parece muy extraño y todo el tiempo habla de la mujer a la que contrata el abuelo afuera del establecimiento para hacer publicidad, y le dice la mujer sándwich porque tiene 2 carteles pegados adelante y atrás para hacerle publicidad al establecimiento. Y la intención de su viaje, ese viaje en Japón, es volver a llevar a sus abuelos a Corea después de 50 años en que no han regresado a su tierra. Y todo el tiempo está tratando de planear el viaje, los abuelos no se dejan, como que les da miedo volver, y ella insiste. Al final tratan de hacer el viaje y los abuelos en el barco se arrepienten y ella se tiene que ir sola. Y les leo un fragmento que traduje de la novela sobre precisamente el sentimiento del abuelo, lo que le cuenta el abuelo a la protagonista sobre el exilio coreano en Japón. Cuando dividieron Corea, nuestra nacionalidad seguía siendo la de la Corea unificada. La llamamos Choson. Cuando se separó, el gobierno japonés nos autorizó conservar la identidad coreana, pero teníamos que escoger entre el norte y el sur. Muchos escogieron el norte, por su familia o porque apreciaban que el norte fuera más cercano a las tradiciones de nuestro país. No podíamos saber cómo iba a evolucionar la situación. Tu abuela y yo escogimos el sur porque veníamos de Seúl. Era la única razón. No sabíamos nada más. No sabíamos nada de las razones políticas, ni de la Guerra Fría, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Para los coreanos de Japón nunca hubo ni norte ni sur. Todos somos gente de Choson. Gente de un país que ya no existe. Se detiene, luego dice, pero nos queda una lengua. Gracias. Es una cosa extraordinaria que hayas traducido un fragmento para presentarlo aquí. Muchas gracias, me parece. No, pero está buenísimo porque pues así tiene una probadita, está genial. Julia estaba poniendo el celular incluso volteado para acá, para que si quieren ver en cuánto tiempo vamos, antes de que nos suene la campanita. La campanita es el último recurso. Ay, me da realmente un gusto, creo que nunca habíamos tenido un evento de los 12 libros suizos tan bien concurrido como hoy. Es una despedida genial para Julia y padrísimo para nosotros. Bueno, el primer libro del cual yo les voy a hablar es de Sibylle Berg, GRM Brainfuck. GRM es una abreviatura de grime, que es un estilo de música electrónica, que tiene también elementos de punk y que está, digamos, también emparentado con el punk en el sentido de que es la música de los contestatarios, de la gente desclasada o excluida, y es como el ritmo, diría yo, es el soundtrack de fondo en la novela. Es un libro muy, muy crudo, es una distopía social que no está ubicada en el futuro, ni siquiera en el futuro inmediato, sino aquí, en el presente, en 2019, en el Brexit, o después del Brexit en Gran Bretaña. Cuando escribió este libro, Sibylle Berg, todavía no estaba consumado el Brexit, pero ya se veía venir, pero bueno, además es una mujer visionaria que realmente... Y utilizó una ciudad industrial del noroeste de Inglaterra como escenario de la novela, una ciudad Rochdale, que además suena como a cockroach, a cucaracha, una ciudad desolada, abandonada, como un páramo yermo, donde la criminalidad, las drogas, el abuso campean por sus fueros, y es el escenario donde vamos a ser testigos de la vida de 4 niños, también absolutamente desfavorecidos, niños de familias disfuncionales, algunos de ellos han sido objeto de abuso sexual,
una chica está huérfana, la otra es albina, una africana albina, o sea, todos tienen algún rasgo que los convierte en objeto de discriminación y abuso. Y ellos, hartos de esta realidad en la que viven, deciden que van a hacer una revolución y que van a hacer algo para salir de este estado totalitario, autoritario, es casi una dictadura. Eso está llevado un poco al extremo, pero bueno, quizá no es así todavía en Gran Bretaña, o quítenle el todavía. Pero hay muchas partes del mundo donde de facto ya se dan situaciones así. Entonces, lo realmente asombroso y espantoso de este libro es que nos está describiendo un presente que ya se vive en muchas partes. Es un libro que resulta muy difícil de leer por su crudeza, por su crueldad, y eso mismo es lo que lo convierte también en un libro fascinante. El lenguaje de la autora también es muy, muy propio, muy peculiar, desarrolla giros que lo hacen como muy, muy coloquial por un lado, pero también que le da un acento irónico, y yo diría que ese es el sello de Sibylle Berg. La ironía, el sarcasmo, la acidez. Es una de las autoras más conocidas de Alemania. Ella es originalmente alemana, nació en Alemania, pero se fue a vivir a Zúrich desde los años 90 y adoptó la nacionalidad suiza en 2012. Entonces, bueno, es una autora suizo-alemana. Pero, bueno, y en ambos países es muy conocida. En Alemania es una rockstar y lo es también por su propia presencia. Aquí viene una foto de ella. Y ahora no la encuentro, no me acuerdo si está al principio o al final. Creo que está al final. Es pelirroja y muy, 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 muy delgada, y siempre trae el pelo así con un chongo como de varios pisos. Aquí en la foto es muy discreta, pero siempre se viste de negro y de cuero, y tiene una personalidad muy llamativa. Y las presentaciones que hace de los libros no es una lectura común donde el autor o ella se sienta en una mesa y con alguien que le comenta el libro. Son prácticamente performances lo que hace, con música, con video. Ella misma es un personaje, ella misma es muy espectacular, y prácticamente todo lo que escribe se convierte en bestseller y es solicitadísima. Además es una autora muy prolífica que no solo escribe narrativa, no es que solo escribe prosa, novelas, sino también obras de teatro y columnas. Escribe una columna para el semanario Spiegel que es muy, muy gustada. Tiene prácticamente como un séquito de acólitos que la sigan y la adoran. Y es una novela realmente muy, muy interesante. El problema con este tipo de libros siempre pues es lo gordo, ¿verdad? Pero justamente para eso traducir esta novela cuesta. Pero para eso justamente están los apoyos de Pro Helvetia. Bueno, y según yo, iba a acabar en 2 minutos. Le cedo la palabra a Hugo. Hola, ¿qué tal? Bueno, el libro que yo voy a presentar no es de una autora tan reconocida y tan estrambótica, en gran parte porque es muy joven, tiene apenas 35 años. Esta es su segunda novela y ella, sobre todo, hace poesía. De hecho, es la directora del ¿cómo se llama? Festival Internacional de Lírica de Basilea. Curiosamente, aunque tenga como todo este bagaje poético, en su prosa es muy, muy, muy prosística. Es decir, no vemos ahí un estilo lírico ni nada. Más bien ella quiere contar una historia y la quiere contar del punto A al punto B y la cuenta muy bien, ¿no? Así como es muy propia en su escritura de prosa. Ahora bien, este libro se llama El Salto, Simone Laperte, y el salto se refiere a una chica que salta de un edificio. No es spoiler porque es la primera página. Te describe lo que ella siente mientras está saltando. Dice que no quiere cerrar los ojos porque como es una cosa que solo se hace una vez en la vida, la quiere vivir por completo. Y a partir de la segunda página te das cuenta de que este salto y este suicidio no es más que la excusa para presentarte la vida de todo el pueblo, porque todo el pueblo la ve saltar, porque se tardan más de 24 horas en saltar. Y entonces
uno ve a este pueblito suizo que tiene nombre, pero lo busqué en Google Maps y no existe, pero en realidad no importa porque conozco pueblitos suizos así, como que tiene, sí, es un tipo de pueblito suizo muy específico. Y está esta como la placita central en la que, bueno, en realidad los pueblos suizos, como son pueblos medievales y no tenían esta cosa de la colonia española de que la iglesia y todo lo demás es concéntrico, entonces más bien era como que sin querer se hacían plazas por aquí y por allá. Una de esas plazas es la plaza de la que se tira la muchacha. Y esta plaza pues está llena de vida, ¿no? No solamente está el edificio del que ella se tira. Cuando digo edificio no pensemos en un edificio normal, sino en estas como casas europeas de 5 pisos que hasta tienen techo de 2 aguas. Está el edificio de donde ella se tira, pero también está la tiendita de abarrotes de la esquina que está quebrando porque abrieron el equivalente al Soriana a 5 cuadras y entonces ahora ya todo el mundo va a Soriana en vez de irles a comprar a los pobres viejitos que vendían ahí frutas, pero ya no venden frutas porque ya nadie les compra, ¿no? Entonces, y al lado está el bar, y al lado había una tienda de sombreros, pero el pobre sombrerero, pues ¿quién compra sombreros en el siglo XXI en Suiza donde no hay hipsters? No se venden sombreros, entonces lo corre el casero y ponen una tienda de teléfonos celulares, ¿no? Entonces uno ve como esta sociedad le está costando trabajo adaptarse. Sobre todo porque la mayoría de los personajes no son tan jovencitos, más que la que se tira. Entonces justo uno lo que logra aquí es como asomarse por muchas ventanas. Cada capítulo es un personaje y uno se va asomando por las ventanas de cada uno de ellos y todos la ven a ella tirarse. Y bueno, no es nada esperanzador, pero lo logra muy bien. Uno cuando lo termina de leer se conoció el pueblo y al conocerse ese pueblo se conoció el 80% de Suiza, así, tal cual. Y bueno, eso es todo. Sí. Sí, porque además ella lo describe muy gráficamente todo y ves a los personajes y tiene esta cuestión de que además cada capítulo, más bien quizá podría ser una serie en la que cada capítulo es un personaje. Sí, totalmente, no, es que la podemos pichar muy bien porque le gusta jugar a que adivines si ya te a esa persona antes. Entonces, en un capítulo te presentan a la del bar, ¿no? A la cantinera. Y en el otro, alguien entra al bar y entonces la ves desde el punto de vista de alguien más y le gusta hacer contrastes de que en realidad nadie la conoce bien, ¿no? Pero todo el mundo habla con ella a diario, ¿no? Entonces como que siento que quizás sería mejor una serie. Sí, pero podemos preparar la Biblia y... Sí. La segunda novela es de un autor suizo llamado Jean-François Haas, supongo que se pronuncia así. El título se traduciría como Tú escribirás mi nombre sobre las aguas. Y es una novela como creo que ya se escriben pocas, de largo aliento, con personajes sumamente complejos, con tramas sumamente complejas y profundas. Tiene un tono nostálgico, triste todo el tiempo. Uno se encariña con el personaje principal, con todos los personajes principales muy pronto, lo sabe hacer muy bien, sabe pintar muy bien a sus personajes este autor. Tiene el autor tiene 60 y pico de años y empezó apenas a publicar en 2007. Esta es su última novela y es la historia de un iba a decir señor, pero más bien es un niño que luego es joven y luego es señor y luego es viejito, porque dura 100 años
la novela, los 100 años que vive el protagonista, y es la historia de él en su pueblo suizo, extrañando tener un padre, porque no tuvo un padre, fue huérfano, y decide irlo a buscar. Se entera en algún momento que se fue a vivir a Estados Unidos y decide irlo a buscar a Estados Unidos. Entonces empieza su travesía y en el camino se encuentra a quien va a ser su mejor amigo de vida, que se llama Isaac, y se van juntos a Estados Unidos. Les voy a leer el momento en el que se conocen los dos amigos. Antes les digo, está escrito todo en segunda persona del singular, como el título, tú escribirás mi nombre sobre las aguas. Y se lo está narrando un sobrino nieto de él, a quien le contó toda su vida, al final de su vida, pero desde el principio te lo cuenta el sobrino nieto en segunda persona. Entonces un efecto que se ve muy poco en literatura y que llega mucho. Les narro cuando se conocen los dos amigos, bueno, se los leo. Te extiende la mano. Yo soy Isaac Milstein, soy un judío de Odessa. Tú no conoces Odessa, pero el nombre de Isaac te recuerda una historia de la Biblia. Le dices, yo soy Tobí Rouault. Tú no dices de dónde vienes, ¿qué dirías? ¿Podrías decir que vienes de Les Cerdano, el pueblo suizo donde creció, a donde te llevó tu padrastro? ¿Podrías decir que vienes de Friburgo? Pero ese no es tu lugar. ¿Podrías decir el nombre del pueblo donde estaba el orfanato? ¿Y cómo lograrías decir lo que sientes? Que no vienes de ningún lugar, sino de una ausencia, de un ausente. Y que ese ausente te llama por delante de ti y dices, soy zapatero. Él te dice, yo soy sastre. Y entonces se conocen el zapatero y el sastre, van juntos a Estados Unidos, ponen cada quien su negocio, logran prosperar y luchan contra el racismo tan fuerte en Estados Unidos en esa época y ahorita, pero en esa época más. Contratan negros, si las leyes se los prohíben y los alcaldes vienen a decirles que no pueden contratar negros, no les importa. Al amigo, como es judío, es víctima de un ataque de odio y lo cuelgan en un árbol y para él es una sensación que se le va a quedar toda la vida y va a pensar en él toda la vida. Y por último, además de la narración en segunda persona, los muertos que se le van muriendo, bueno, él vive 100 años, entonces se le va muriendo mucha gente en el camino y de repente todos, ya vi que ya voy a acabar. La narración cuenta sobre los vivos, pero también sobre los muertos, los ve a todos al mismo tiempo, entran todos. Ya. El segundo libro se llama Los caprichos del amor y no es una novela, es una compilación de ensayos o de relatos o de textos muy bien escritos sobre literatura y amor. El autor, Marcus Gasser, es un académico y escritor, crítico literario, que se ha dedicado a hablar sobre libros, a estudiar sobre libros y a escribir sobre libros. Tiene incluso un canal de YouTube que se llama Alles ist Literatur, todo es literatura, donde habla de los libros que le apasionan. Y este libro, Los caprichos del amor, yo diría que es un género que a mí me gusta mucho, que son libros que hablan de libros. Lo que él hace aquí es narrarnos historias de amor de escritores, de escritoras, que se entretejen con su vida, lo cual puede dar pie a esta pregunta que siempre hay de cuánto es ficción y cuánto es autobiográfico en la obra de un autor y cómo se entretejen ambas tramas, la de vida y la de la literatura. En este libro, Marcus Gasser lo que hace es como tender un arco. Los capítulos están divididos por etapas por las que atraviesan las relaciones, empezando por el anhelo, el deseo, el primer beso, la primera noche, y terminando en la traición, los rencores, la separación e incluso el amor que sobrevive a la muerte.
y para cada uno de estos temas toma como ejemplo historias de diferentes escritores. Empieza, por ejemplo, con Janet Frame, que es una de las escritoras neozelandesas más reconocidas, que tuvo una vida tragiquísima, porque estuvo internada muchos años en una institución mental, padeciendo terapias de electrochoques, y estaban a punto de hacerle una lobotomía, cuando le avisaron al director psiquiátrico del hospital que había ganado un premio literario. Y gracias a eso se salvó. Y esta historia ilustra el anhelo, porque ella se finge esquizofrénica para que el terapeuta, el psicólogo que la estaba viendo en ese momento, se fijara en ella, porque la diagnosticó como esquizofrénica, y entonces equivocadamente, y ella hizo todo, se puso a leer todo lo que encontró de esquizofrenia para poder actuar ese papel, y entonces caber en el papel en el que la había colocado este psicólogo, y sentirse vista por él y querida y valorada por él. Y eso acabó llevándola a un manicomio, donde no estaba esquizofrénica ni siquiera, pero la acabaron internando en un manicomio. Y ella, casi toda su obra es autobiográfica, y en mucho se ocupa de estos años terribles de su vida. Eso por ponerles un ejemplo. Otra historia muy importante es la de Sylvia Plath y Ted Hughes, que era como la pareja perfecta, tenían la historia de amor romántica más perfecta, hasta que Sylvia Plath metió la cabeza en un horno y se suicidó. Y lo que eso ocasionó también en la vida de Ted Hughes. Y cómo algo que parecía perfecto se destruye de esa manera, pero cómo después, a la vuelta de los años, se investigan datos, informaciones que le restan culpa a él. Muchas personas, sobre todo hubo grandes movimientos feministas que acusaron a él directamente de la muerte de ella por una infidelidad, o por varias, no lo sé. Pero el caso es que, bueno, ella también tenía muchos conflictos con ella, consigo misma, y es una relación sumamente compleja en la que no se puede hablar solamente de culpas individuales. Hay un capítulo dedicado a Fermina Daza y Florentino Ariza, del Amor en los tiempos de cólera, de García Márquez. Está la historia de John Lennon y Yoko Ono, por ejemplo, de Elizabeth Barrett y Robert Browning, y están tan bien escritas que realmente son como relatos en sí mismos. Es un libro apasionante, y que valdría muchísimo la pena de traducirse realmente, porque de una cantidad de información que de otra manera tampoco se sabe sobre los propios autores. Muy, muy bonito libro, muy recomendable. Gracias. Bueno, ahora el que voy a presentar ahora se llama Der letzte meiner Art, el último de mi especie. Este también está escrito por un autor muy joven, tiene 36 años, es su primera novela, y antes de eso escribió puro teatro, recibió varios premios de teatro. No logré encontrar ninguna de sus obras, pero estoy seguro de que son comedias, porque este libro es una comedia. ¿Ah, sí? Ah. ¿Y la viste? ¿Era comedia? Algo muy raro. Sí. Es que me recordó mucho a Dürrenmatt. Tiene como... Es raro leer libros chistosos. Y este libro sí es muy chistoso. Es como... Tiene un humor... Como que le gusta el absurdo. Entonces... todo el tiempo sientes que estás viendo como un sketch, y entonces todo lo que puede salir mal va a salir mal todo el tiempo, constantemente. Nada le sale bien al pobre protagonista, que es el último de su especie. Y bueno, él dice que es el último de su especie porque es hijo de una familia aristocrática de Berna, la capital de Suiza. Y bueno, además yo creo que a propósito lo puso en Berna, porque Berna tiene como este aire de aristocracia rancia, y y estos como que son unos aristócratas, así que ya no tienen nada que hacer en el mundo. Y entonces como que son muy estrafalarios, pero a la vez ya no tienen dinero, entonces como que sus estrafalariedades no quedan bien. Y este pobre es un inútil, es el niño más chiquito,
sabe que es el último de su especie porque no hay manera en la que él se reproduzca. Y su hermano mayor, que era el hermano perfecto, que iba a ser el gran violinista, ¿no? Como el nuevo Paganini, etcétera. De repente a los 15 años se vuelve punk y se muda a Japón y los manda todos al diablo. Y entonces ese ya tampoco va a continuar el apellido. Entonces este pobre niño, que es un inútil, tiene que pues hacer algo con eso, ¿no? Es como el legado recae sobre mí y en realidad solo él lo siente, ¿no? La familia no se engaña. La mamá siempre ha sabido que el pobre no puede hacer nada, el papá también, ¿no? O sea, como nadie cree en él. Y él de todos modos los quiere impresionar, pero es tan tonto que no lo logra jamás, a menos de que los otros como que medio se quieran autoengañar y entonces, no sé, un día la abuela le dice como, no sé, están cantando las mañanitas, ¿no? Y dice como, ay, tienes una voz divina. Y el niño se la cree y la mamá dice, claro, sí, tiene una voz divina. Y entonces lo mete en un concurso en la televisión así como de American Idol. Y es horrible, ¿no? Como la gente apaga la tele. Y le pasan una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y al final, bueno, pues en realidad él crece y nos dejan un poco a la mitad. Nos dejan un poco a la mitad de la historia porque acaba cuando él tiene 20 y tantos años, pero uno ya sabe que no va a llegar a ningún lado. Pero es que lo que pasa es que más que una historia, lo que quiere Lucas Linder es entretenernos durante 200 páginas. Y le sale muy bien, te estás riendo todo el tiempo. Por si alguien duda que los suizos puedan dar risa, este es un gran libro que lo desmiente. Y que además no creo que sea tan difícil de traducir porque no depende nunca de juegos de palabras ni de referencias culturales, ¿no? Son tal cual sketches, así como, no sé, como Monty Python, así como situaciones absurdas y tontas, una tras otra. Bueno, eso es todo con esto. Sí. ¿El personaje está consciente de que él es un inútil? Porque si es así, entonces es una historia de éxito, ¿no? Es una cosa curiosa porque además él lo narra en primera persona y logra esta como ironía muy sutil que también le da gran parte del chiste de que parece que él no se está dando cuenta, pero si tú como lector te das cuenta de que no le está saliendo bien y de que esa no es una buena idea, ¿cómo es que él no se da cuenta si te lo está diciendo, no? Como que es como, te estoy contando esta anécdota muy chistosa, pero yo soy tan tonto que no me doy cuenta que es chistosa. Sí, en realidad puede ser que en realidad sea un genio y nos tenga todos engañados. Sí. Bueno, solamente hay un libro en italiano, así es que va a ser el primero y el último que presente. Es de Matteo Terzaghi, se llama La Tierra y su satélite. Me dio como mucha curiosidad porque la verdad yo esperaba como que fuera una novelita o algo así, pero está bien padre porque son microrrelatos. Este autor ya tiene varios libros publicados, ganó el premio suizo de literatura en 2013 y lo padre es que trabaja mucho con un artista amigo suyo, entonces siempre están hablando como de una mezcla de cosas, de ciencia, de cultura, de arte, entonces rescatan como la memoria y cosas que pues que los han hecho sentir bien o que les recuerdan algo. También me llamó mucho la atención la editorial y me puse a buscar qué otros autores están publicados aquí y bueno, hay muchísimo, es una mezcla muy extraña porque así como hay narrativa, también hay mucho ensayo y crítica literaria. Entonces, pues está Agamben y Mengaldo y una serie de autores que son muy, muy interesantes. Yo, igual que Inés, por si no sabía bien qué decir,
traduje uno de los relatitos que están ahí, que se llama El conserje Yanni. Una vez quiso jugar fútbol con nosotros, pero en un momento dado se le voló un zapato. Entonces nosotros fuimos a buscarlo entre los arbustos y encontramos un paraguas. Era un paraguas todo torcido y con la tela rasgada, pero él se alegró y dijo: mi paraguas, ahí estaba. Y sin pensar más en el zapato que le faltaba, se despidió y se fue con el paraguas bajo el brazo, como en una película de Charlotte. Entonces está súper bonito porque cada relato pues retoma como un recuerdo o algo que él desea saber sobre las cosas. Tiene uno muy... bueno, no sé cómo describirlo, pero es algo que a todos nos pasó de niños, de que cuando veíamos una lombriz, pues era como, ¿qué pasará si la parto en dos? Entonces pues agarró una ramita, la partió en dos y dijo, pues se sigue moviendo, ¿qué pasa si la parto otra vez? Entonces pues esa curiosidad que siempre estamos perdiendo, pues la rescata mucho en sus relatos. También habla muchísimo sobre la naturaleza y de ahí el título de la Tierra y su satélite. O sea, habla mucho sobre las cuestiones del universo, pero lo hace de una manera como tan amable, es muy fluido, tiene cosas también pues graciosas, y hay otras pues que te dejan pensar en qué es lo que estamos haciendo nosotros con el mundo. Y pues sí, me gustó tanto que hasta lo leí 2 veces. Entonces yo creo que valdría mucho la pena traducirlo. Va el tercer libro en francés. El autor es franco-eslovaco y me puse a buscar por qué estaba catalogado como un libro suizo, porque la editorial es francesa también, es Actes Sud, y es un libro suizo porque recibió un apoyo suizo, el de Proelbe, creo que el de Proelbe, sí, ya no estoy tan segura, para escribirlo. Y como dice, el nombre es El Zoológico de Roma y es la historia en 100 años del Zoológico de Roma, de 1911 a 2011 más o menos. Y el protagonista tal cual es el espacio. Se ven los altibajos del lugar, la decadencia, cuando hay mucha afluencia y la gente le emociona ir a los zoológicos, y cuando la gente está en contra del maltrato animal y el encierro y no van. Y está hecho de anécdotas. En realidad el personaje principal es el espacio, en segundo lugar los animales y en tercer lugar los humanos. Claro, ellos son los que van llevando la trama, pero las anécdotas más divertidas son las de los animales. Y bueno, por ejemplo, una es que hay una leona muy que la gente va a visitar, y de repente esto es en los 20 del siglo XX, y te platican que va un visitante a ver a la leona y la ve, lo dejan entrar a la jaula, entra, le empiezan a tomar fotos, es Mussolini y es su leona y se llamaba Italia, y esa es una historia real. Después hay otras que uno no sabe cuáles son reales y cuáles no. Esa sí la corroboré. Y después la trama principal, el protagonista después se convierte, es otro animal que inventó el autor. Yo me fui con la finta. Es un oso hormiguero, una especie de oso hormiguero, solo que él inventó un nombre a partir de 2 nombres de animales que existen. Y en algún momento se dan cuenta de que el zoológico está decayendo y hacen algún ardid los funcionarios del zoológico para lograr tener una atracción principal, y consiguen, ahí está el animal, no lo inventan, pero alguien se encarga de que desaparezcan todos los demás tamandines, le voy a decir tamandín al animal, del mundo. Entonces va alguien a envenenar a otro zoológico,
y entonces el zoológico de Roma se vuelve la atracción principal porque es el último de su especie y la gente se arremolina para ir a ver al tamandín y se crea un mito en torno a él, bueno, se vuelve muy, muy simpático cuando sigue hablando, cuando te empieza a contar la historia del tamandín. Se llama Oscar. Les voy a leer por último parte de del mito que se crea en torno de él. Algunos veían en el tamandín el símbolo de un regreso del paganismo, una alegoría de la singularidad, una metáfora del fin de Europa o la encarnación de un nuevo realismo ontológico, entre otras cosas. También salían artículos en el periódico llamados, por ejemplo, El tamandín y la agonía del humanismo, o Ser y Des, entre paréntesis, aparecer, Oscar y el nuevo espectáculo global. Pero el doctor, que era el que cuidaba a Oscar, tiraba a todos de locos. Por último, el doctor se equivocaba, no toda la gente esperaba lo mismo, decía que todos esperaban que se muriera el tamandín, pero no todos esperaban lo mismo. Los días de partido, los aficionados del calcio acechaban las apariciones del tamandín. Si subía la punta de la trompa, el equipo de la Roma estaba seguro de ganar. En los Juegos Internacionales, sus predicciones valían para toda Italia. Se citaban casos de curaciones milagrosas, de fertilidad recuperada, de regreso del ser amado. La iglesia condenaba la idolatría de la cual era objeto el animal, en vano. Bueno, el tercer y último libro que me toca presentar, Dort, de Nico Stoifberg, Ahí. Y es una novela, es la primera novela del autor, que no es tan joven como los autores que le tocaron a Hugo. Él tiene 43 años, pero bueno, sí sigue calificando de jovenazo. Aquí está el chico. Lo puedo decir desde la altura de mi edad. Y es una novela rara, porque no sabría bien cómo calificarla, podría ser incluso un thriller. La trama pesa sobre una muerte. El protagonista, Sebi, se enamora de manera fulminante de una chica con la que se topa de casualidad y entonces la empieza a seguir, la sigue y se da cuenta que trae en la mano un niñito, no sabe si es su hijo, su hermano o qué, pero el caso es que la sigue porque está posesionado de la idea de que es la mujer de su vida, que es lo que le faltaba en su vida. Y entonces se llegan a un lago. Él se sienta en la orilla, como en una especie de muelle que hay ahí, finge que está leyendo, pero en realidad está atento a la chica. Y en eso ella recibe una llamada telefónica, entonces se va con su celular a hablar por ahí lejos y deja al niñito ahí. Y este loco agarra al niño y lo tira al agua, porque piensa que si lo salva, entonces esa va a ser la manera de llamar la atención de la chica y la va a conquistar. Nada más que el niño se ahoga. Y tampoco es spoiler, porque efectivamente esto pasa más o menos en la segunda página, igual que con Hugo. Y de ahí, bueno, se genera una trama de enredos, porque esta chica piensa que efectivamente él salvó o trató de salvar al niño, no lo logró, pero trató de salvarlo, porque sí se avienta al agua y se pone como loco, bueno, pero pues no fue así. Y a partir de esto se van desgranando secretos de familia. Este es el secreto básico sobre el que gira toda la trama, pero a partir de ahí se van generando relaciones muy torcidas de poder, de abuso con la mamá del niño, que está relacionada con el papá de él. Acaba encerrado en una especie de búnker en una montaña que construyó el primer marido de la mamá del niño, que era un búnker para la guerra, pero después lo desmontaron y decidieron que eso ya no podía existir porque, bueno, no había guerra. Y entonces este arquitecto que trabajaba con vidrio imitó tal cual los pliegues de la montaña para hacer este búnker. Entonces era un búnker transparente de cristal. Y lo mandan a vivir ahí, lo confinan ahí, lo acuartelan ahí prácticamente como prisionero, y vive con una serie de personajes extrañísimos que trabajan en el hotel que es de la mamá del niño y que está al ladito de este búnker. Y es una serie, es como La Corte de los Milagros,
Son enfermos, pero enfermos muy casi monstruosos, como el hombre elefante, este personaje de la película El hombre elefante. Gente que tiene una psoriasis extrema, que prácticamente se le cae la piel a pedazos como si fuera lepra, uno le falta un brazo, y así son casos muy, muy extremos de enfermedad. Y él está ahí confinado con ellos y obligado a construir una especie de plataforma en la montaña como castigo por la muerte de este niño. Y a partir de esa situación se generan muchas relaciones pues medio patológicas, medio de dependencia, medio de mentira, y todo en un ambiente también muy absurdo y a la vez muy interesante. El final es muy desconcertante, pero encaja bien con el resto de la novela, que tiene un carácter también por el estilo desconcertante. Y bueno, estoy muy contenta de que estos 3 libros que me tocaron hayan sido realmente tan buenos, y por lo visto los de todos, porque los oigo y yo quisiera leerlos también. Entonces necesito que me los traduzcan, porque yo no leo ni francés ni italiano, así es que a ver si alguien se ofrece. Bueno, pues ahora le cedo la palabra a Hugo. Gracias. Bueno, este siguiente, un haltbare Zustände, de Alain-Claude Sulzer, súper suizo eso, les ponen nombres franceses cuando tienen apellidos alemanes. Este hombre justo es creo que es el más viejo, tiene 67 años. Es súper famoso, tiene un montón de premios y bueno, sí. Si estuviéramos en Suiza no tendría que presentárselos. Esta es su última novela. Estuvo nominada al premio del libro suizo del año pasado y le ganó la primera que presentó Claudia. Sí, estuvieron nominados el Salto, que fue el primero que presenté yo, y el de Claudia, y ganó el de Claudia. Sí, ese ganó. No, ese ganó. Bueno, es una novela muy clásica, en el sentido de que tienes una manera de narrar a la que estamos muy acostumbrados. Empieza como desde el principio y va desarrollando los personajes y llega al final. No hay sorpresas formales, vamos. Porque lo que él quiere... Bueno, ya también a los 67 años, supongo que si alguna vez quiso experimentar lo hizo a los 27, ¿no? Ahorita lo que él quiere más bien es como presentarte una sensación de decadencia y de sentirse obsoleto. En los otros 2 libros les había hablado ya de como si todo el país se sintiera así un poco, ¿no? Como que es el último de su familia y los otros es un pueblito en el que el capitalismo salvaje lo está destruyendo, ¿no? Lo interesante de este libro es que en vez de ponerlo en el presente, ¿no? Estamos en 2019 y la globalización, etc. No, lo pone en los años 60. Y lo que estamos viendo es una revolución que para nosotros, pues, no es una revolución. Nosotros ya no nos damos cuenta de que eso fue una revolución. El protagonista es un trabajo que no sé si todavía exista. Es un decorador de vitrinas. Entonces están los escaparates de Liverpool, digamos, y entonces él se dedica a decorar los escaparates y tiene como... no sé, digamos 6 al año, ¿no? Como 2 veces, cada 2 meses él hace, y entonces tiene que diseñar todo el tema de ese mes, ¿no? Si es Navidad, tiene que poner la nieve y además es como un trabajo muy creativo porque no solo tiene que vestir el escaparate, sino que tiene que presentar los productos. Y entonces, ¿cómo le haces para poner ollas en otoño, ¿no? Como qué tiene que ver una cosa con la otra y se tiene que imaginar todo esto. Y este hombre lleva trabajando en esta especie de Liverpool toda su vida, ¿no? Está a punto de jubilarse y él es muy bueno en su trabajo, la gente habla
de sus escaparates, ¿no? Pero como son los años 60 y está cambiando el mundo, de repente un día el jefe le presenta a un jovencito de jeans con el pelo abajo de las orejas, y sin decírselo, él entiende que es su reemplazo. Y es un reemplazo radical porque cuando antes la tienda solo había dependido de este diseñador de escaparates para que la gente se acercara, el nuevo es un publicista completo. No, nuestro protagonista ni siquiera tenía tele en su casa. Y el otro hace la campaña publicitaria entera, ¿no? Hace los spots en radio, los spots en televisión, pone los escaparates en vez de maniquís, contrata actores que se comportan como maniquís, y entonces la gente va a pararse frente a los escaparates solo para ver el escaparate, ¿no? Así como que... Y este pobre hombre, no les traduje el título, se llama Condiciones Insoportables. Se llama Condiciones Insoportables porque justo lo que vemos a lo largo de la novela, y por eso tiene esta estructura tan lineal, tan clásica, es cómo va el pobre hombre que estaba, según él, en la cima del mundo. Y bueno, así termina. Este se llama Manifiesto Incierto, volumen 7, porque el autor tiene una colección de biografías. En general tiene 2 de Benjamin, una de Van Gogh, no me acuerdo de quién más, y este es el número 7. Y los presenta como relatos escritos y dibujados. ¿Sí se oye? Sí. Él escribe y dibuja, y es una... Bueno, ahorita les enseño más bueno, a ver, sí, gracias. Si quieres, voy pasando. Y es cierto que las historias van contando, que los dibujos van contando una historia que a veces es la misma que está contando el narrador y a veces no. Y es una biografía doble. De hecho, ganó el Goncourt de biografía el año pasado, en 2019. Ahí tiene el cintillo. Y se llama biografía doble. Bueno, no se llama biografía doble. Yo le digo biografía doble. La primera es de 2 poetas, mujeres. La primera es Emily Dickinson, pero la de Emily Dickinson son 40 páginas. Entonces yo digo que más bien le sirve de prólogo para la siguiente poeta, que parece que es la bueno, no parece, es la que más le importa. Cuenta su viaje de investigación a Rusia, es la poeta Marina Tsvetaeva, y el grueso de la novela, digamos 300 y pico de páginas, se concentran en Marina, esta poeta rusa con una vida sumamente trágica, fuerte. Tiene que huir de Rusia después por la revolución, porque está en contra de la revolución bolchevique. Se va a Francia, vive ahí mucho tiempo, al final logra regresar a Rusia, pero vive casi en la indigencia, tanto en Francia como en Rusia, porque creo que el problema principal es que decide que no va a hacer otra cosa más que escribir. Entonces en algún momento le dan algún trabajo en una oficina y dura 10 minutos porque no es capaz de seguir reglas, de que le impongan horarios, y ella solo quiere escribir. Parece que vive mejor pensando en que puede solo escribir, aunque tiene una vida sumamente difícil. Y bueno, digo poeta porque Marina misma se describe como poeta y no como poetisa, que existe
existe en francés también la diferencia entre el femenino y el masculino, y les leo su justificación para decir que ella es poeta y no poetisa. Cuando es niña, su mamá se muere cuando ella es muy niña y tenían una relación un poco áspera, digamos. Aunque extrañe dolorosamente a su madre, Marina siente un fuerte resentimiento contra ella. Le reprocha que haya tenido tan poco instinto materno que ella siempre se sintió huérfana. Le reprocha también la tristeza que les heredó a ella y a su hermana. Su madre quería un niño, lo habría llamado Alexander, pero tuvo 2 niñas. Marina dirá: por eso me convertí en poeta y no en poetisa. Y agregará: mis versos me vienen de mi madre, igual que todas mis desgracias. Listo. Con esto vamos a cerrar. Es Tage wie Hunde de Ruth Schweikert. Ella también es una autora suiza reconocida. Tiene 54 años, ya también. No sé por qué me tocaron así como. Bueno. Tage wie Hunde, Días de perros. Días de perros. Ruth Schweikert ha escrito cuento, ha escrito novela, ha escrito teatro y tiene un par de libros que, al igual que se escapan como a los géneros tradicionales y acaban englobados en lo que ahora llamamos autoficción. En específico trata de su experiencia con el cáncer de mama. A ella le diagnostican cáncer de mama y escribe un libro maravilloso al respecto, porque en vez de contarte toda la historia de cómo se lo detectan y luego se lo tratan y luego sobrevive, más bien yo diría que es como trabaja un poco como los ensayistas que trabajan temáticamente, no cronológicamente, pero todo lo que escribe es narrativo. Entonces, al principio, lo que te quiere transmitir es como la angustia. Entonces, el libro empieza con un email que le escribe a alguien para avisarle que le detectaron el cáncer de mama, y ves las 5 versiones del email que escribió y no acaba ninguna. Como que nunca se atreve a escribir ese email. Y después, en las primeras como 30 páginas del libro, nunca dice qué tiene. Como que más bien parece que está evitando el tema, y entonces en vez de contarte es como, te va a contar que va a ir al hospital, pero hacia el hospital se cruza el lugar, la casa de cultura en la que da clases de ficción a adolescentes, y se echa 20 páginas hablando de ficción para adolescentes con tal de no hablar del hospital, ¿no? Y después empieza a hablar de los tratamientos, pero no solo habla del suyo, sino que habla de tratamientos de otras personas que ve en el hospital. Empieza como a recopilar historias de fracasos y de éxito en torno no solo al cáncer de mama, sino a todas las enfermedades. El libro en realidad es una exploración de cómo las personas se rompen y se vuelven a reparar. Y tiene un poder de introspección maravilloso, y es aún más impresionante porque, como decía, nunca te dice lo que está pensando, sino que te lo pone como ejemplo. Y es un poco el efecto que tenemos cuando vemos en el cine esto que le dicen montaje. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez vieron Requiem por un sueño? ¿Se acuerdan de esa escena en la que se están drogando y entonces sale como nada más una mini escena de la cuchara, y luego en el fuego, y luego la jeringa, y luego los ojos, ¿no? Hace eso mucho, como que te pone una mini escena, otra mini escena, otra mini escena, que a primera vista no tienen nada que ver, pero juntas te expresan lo que ella te quería decir. Hay una parte muy bonita sobre la muerte de su padre, y
y cómo ella entiende, ahora que ella siente que se está muriendo, cómo se murió su papá. Y lo hace poniéndote fragmentos de conversaciones que tuvo con él, el discurso que ella tuvo que dar en su velorio. Y uno acaba tremendamente conmovido y entendiendo la fragilidad de los humanos como hasta su punto más profundo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Yo también tengo muchas ganas de leer todos los libros que contaron. La verdad, un gran aplauso para los traductores. Bueno, muchas gracias. Y pues ahora nos movemos a... una pregunta, por favor. No, quería preguntar si había preguntas, justamente. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido una gran sorpresa saber la variedad de temas y intereses que tienen los suizos. Es sorprendente, aparte de los relojes y los quesos. Yo tengo una curiosidad. Dos. ¿Quién selecciona o cómo, con base en qué para esta selección que nos proponen? Primero. Y segundo, ¿a qué se debe que los de lengua alemana sean como más prolíficos que otros? Bueno, Que haya más libros de alemán. hay autores más, que haya más autores en lengua alemana. Pues la selección lo hace el Departamento de Literatura de Pro Helvetia, de esta fundación que redacta y que publica esta revista, que por supuesto se pueden llevar, es gratis para llevarse a casa si tienen interés. Y que yo sepa, es una mezcla entre títulos interesantes del año, que algunos recibieron un premio, o que este Departamento de Literatura de esta fundación ve interesante, pero también la idea de pueden interesar estos temas a un público fuera de Suiza también. O sea, es una mezcla de estas dos ideas, porque la revista es con este fin, ¿no? de tocar a públicos, a editores, a traductores fuera de Suiza, para que se interesen a traducir esos libros. Entonces, una mezcla. Y por la selección, por la cantidad de libros en alemán y francés e italiano, no estoy segura. Podría ser que haya un poco la idea también de representación del porcentaje de hablantes en el país, que sería más o menos también. Bueno, no exactamente, pero la mayoría habla alemán, después francés, italiano mucho menos, y romanche pues desapareciendo, ¿no? Entonces, pero no estoy segura si esta es una regla o es una casualidad que sea así. No estoy segura. ¿Alguna otra pregunta? Sí, varias, de eso se trata. Les agradezco por compartirnos sus lecturas. Por otro lado, quisiera preguntar qué tan fácil es para una editorial mexicana poder comprarle a estas editoriales que entiendo que son grandes. Incluso hay una editorial, creo que es transnacional. ¿Qué tan fácil podría ser comprar los derechos para una editorial mexicana? No todas las editoriales son grandes. Hay editoriales muy pequeñas, tanto en estas como en esta como en otras ediciones, y los derechos se negocian directamente entre las editoriales, tomando en cuenta, entre otros factores, también el tamaño y la capacidad económica de la editorial que va a adquirir los derechos. Se basa mucho también en qué tamaño va a tener el tiraje, si se va a distribuir solo en el país o en otros países, si va a ser solo una edición impresa o también va a ser libro electrónico. Hay muchos factores que definen la cantidad en la que se van a vender los derechos, es decir, no es un precio fijo para todas las editoriales, sino que es un precio que se fija según el caso específico de cada editorial que haga la oferta. Es una negociación también. Entonces, no sé realmente cuánto pueda costar por todos estos factores, pero a veces podríamos pensar quizá en una cantidad tipo 1.000 euros, 1.200 euros o más si es Penguin House el que va a comprar la novela o si es una editorial chiquitita, ¿no? Varían mucho los precios, pero no son inaccesibles, sí se pueden comprar los derechos.
Esto es cuestión de contactar directamente a la editorial y preguntar cuánto y hacer una oferta, porque entiendo que es la editorial que compra los derechos la que hace la oferta, pero no es imposible. Y con el, o sea, Prohelvetia no financia eso específicamente, pero al financiar la traducción ya se libera mucho. Si son libros infantiles, sí hay una parte que puede estar como la mitad, hasta la mitad pueden apoyar con la compra de derechos, pero solo en el caso de libros infantiles. ¿Había otra pregunta acá? Sí. ¿Podemos hablar de un estilo de literatura suiza estandarizado? Bueno, esto debido a que de las 12 novelas, creo que 9 son como de tragedia. Entonces... Eso se llama Zeitgeist, yo creo que es el espíritu de los tiempos. Bueno, es la primera lista de 12 novelas que veo sobre Suiza, no sé cómo son las otras, pero entonces esa sería la pregunta. Porque igual se da mucho, por ejemplo, los escritores soviéticos, igual tienden mucho a eso, ¿no? A la tragedia. Y en México igual mucho, a veces se tiende mucho a diferenciar en los escritores sobre las clases sociales mexicanas. Entonces, en este caso de Suiza, yo percibo eso de la tragedia. Entonces, yo creo, sí, no creo que se pueda generalizar. Precisamente, ahorita te paso también el micrófono. Como es un país que tiene 4 lenguas, eso ya le da una diversidad, no solo lingüística, no solo idiomática, sino también temática. Entonces, yo creo que sí, un poco es casualidad que varios de estos libros tengan temas pues, que tienden a la melancolía o que son de plano terribles. Yo creo que, como el de Sibylle Berg, yo creo que tiene que ver más con la época en la que estamos viviendo, que es la que nos da los temas. No conozco a profundidad la literatura suiza como para decirte cuáles son los temas principales o si hay un rasgo que atraviese todo como un hilo rojo, pero yo creo que no, que es una literatura diversa en temas, en géneros, en estilos, en edades. Además de, pues, como ya dijo Julia, también hay 4 lenguas y eso ya abre 4 mundos totalmente diferentes. Y aunque se publica muy poco en romanche, se escribe poco, sí se escribe y sí se publica. Y es una lengua viva que a lo mejor la hablan 3 gatos y efectivamente está en proceso de extinción. Cada vez hay menos y menos hablantes. Creo que solo el Valle de Engadín, ¿verdad?, donde se habla romanche, ¿o no? Okay. Pero cada vez son menos y sin embargo se publica y se escribe y con temas propios y demás. Ya casi no sé qué añadir. Estoy completamente de acuerdo, digo, en ese sentido. Creo que lo que se puede quizás también añadir es que no solo son 4 idiomas, sino también son 4 zonas de escenas editoriales que son muy conectados con sus países alrededores que tienen el mismo idioma. Entonces, la literatura de habla francesa en Suiza tiene mucha referencia con el ámbito editorial de Francia y el discurso de la literatura está mucho más quizás orientado al país vecino que habla el mismo idioma, italiano, en alemán, lo mismo. Entonces, generalizar yo nunca me atrevería, aunque... Pues sí, lo que dijiste tú. Yo creo que es más bien una casualidad o quizás una cosa de la época, la tragedia. ¿Sí? No sé. ¿Alguien más? Hola, buenas noches, mi nombre es Sánchez. A mí me gustaría saber un poco más sobre el proceso de traducción, ¿no? No sé cuánto tiempo les lleva, cómo es el proceso en sí, cómo les llaman, cómo es los contactan. ¿Quieren contestar? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver. Sí, es que si empezamos por el principio era como los llaman, ¿no? Hay 2 tipos de traductores. A veces esos 2 tipos de traductores viven en la misma persona. Uno es el traductor literario y el otro es el traductor mercenario. Al que le llaman es al traductor mercenario y traduce lo que sea. Este traductor mercenario ha traducido a Osho y ha traducido un libro suizo, ¿no? Entonces, como la gama. Y como traductor literario, lo que acabas haciendo más bien es tú llamar. Entonces llegas
ahorita a ver los 12 libros suizos, dices, este me gustó, se lo pides prestado a Julia, te lo llevas a tu casa, lo lees, dices, sí me gustó, traduces un fragmento, haces una ficha, preparas tu pitch, vas a una feria de libro, acorralas a un editor y lo intentas enamorar. Ese es el proceso. Ajá, sí. Y ya que lograste todo eso, ahora le toca al editor convencer a la otra editorial de que le vendan los derechos, conseguir el dinero para pagar los derechos, ¿no? En el caso de Prohelvecia ya no tiene que conseguir el dinero para pagarte a ti, por lo menos eso ya queda. Y luego conseguir el dinero para imprimir, ¿no? Bueno, pero es del lado del editor. Y mientras tanto tú traduces. Y el proceso puede ser tan difícil como el libro que estés intentando traducir. Hay libro, a Osho lo traduces con los ojos cerrados. A una mujer como Ruth Schweiker te tardas muchísimo porque tiene como un manejo del lenguaje muy cuidado y sabes que ella se tardó escribiéndolo, entonces tú te tienes que tardar traduciéndolo porque cada vez que lo lees encuentras cosas nuevas, ¿no? Y entonces tienes que comparar y lo lees en voz alta y se lo lees a alguien y se lo pasas a una amiga y la amiga te dice la regaste aquí y entonces luego vuelves a... ¿no? Entonces es un... ¿La traducción es muy textual o tiene también cosas tuyas o un punto de vista? Uy. Creo que depende del traductor, ahí depende totalmente del traductor. Sí. Puedes hacerlo muy textual, muy literal. Pero no puedes meter tu voz, o sea, tú no puedes modificar una traducción. Pregúntale a Borges, yo creo que sí puedes. Eso lo hacen los traductores que son primero escritores y además se los festejan. Bueno, si tú o yo hacemos eso nos matan. Sepamos. Tal vez hay traductores que lo hacen y los juzgamos peor que a Borges. Por eso es lo que te iba a decir, a los traductores de a pie nos matan si hacemos eso, a los autores no. Bien, y en realidad no se debe hacer porque tú estás traduciendo la obra de un autor. O sea, tú eres autor de tu traducción, sí, pero tienes que ser fiel, no en el sentido de ser un fiel esclavo que traduce literalmente. Si traduces literalmente no estás traduciendo, no eres traductor. Un traductor no traduce literalmente, no traduces palabras, traduces ideas, traduces formas para serle fiel al mensaje original. O sea, tú no puedes traducir literalmente porque, por ejemplo, en modismos o en dichos así, pues no tendría ningún sentido lo que resultaría, pero traduces la idea. Y es tuyo, es tu texto, eres tú el autor de ese texto porque son tus palabras, es tu lengua, es tu creatividad. Si tú pones 15 traductores a traducir el mismo texto, te van a salir 15 textos diferentes, pero todos son idealmente reflejos, traducciones de esas recreaciones de esa traducción original. No es que le estés metiendo de tu cosecha, es decir, no estás inventando, porque entonces ya no estás traduciendo, estás haciendo versiones. Yo una vez di un taller en el que un traductor que se presentó tradujo una obra un relato, una novela de Thomas Bernhard, un autor austriaco, y yo lo cotejé y dije, está hablando de los padres, porque él puso en su traducción los abuelos o viceversa, ¿no? Entonces ya a la hora en el taller que le pregunté ¿por qué cambiaste a los padres por los abuelos? Porque me pareció que en la trama quedaba mejor. Eso no lo hace un traductor profesional. Entonces por eso te digo que si un traductor se pone a hacer eso, pues se llamará traductor, pero se dirá traductor, pero no es un traductor profesional, ese no es el trabajo de un traductor. Yo creo que una cosa que es muy importante para nosotros haciendo este tipo de evento es darle luz a este proceso de traducción que muchas veces se olvida, ¿no? Se compra un libro, bueno, está traducido, pero uno no se da cuenta el trabajo artístico, el trabajo muy difícil entre creación y seguimiento o respecto al contexto, a la voz original, el trabajo dificilísimo que es esto. Y hay una discusión sobre esto, sobre hacer el traductor más visible, y Ameti, por ejemplo, la organización donde tú eres vicepresidente, está luchando mucho por los derechos de los traductores, por la visibilidad de los traductores, y es un aspecto muy importante de este tipo de evento también.
Quisiera completar con mi experiencia lo que dijo Hugo. Es verdad que a veces uno persigue y acorrala a los editores, pero resulta dificilísimo enamorarlos. Yo llevo 20 años de traductora y creo que he logrado que me publiquen 3 traducciones que yo quería hacer. Los demás he tenido la fortuna de que me han encargado traducir literatura. Es decir, no solo me han encargado textos mercenarios, trabajos mercenarios, que también yo le digo así. Yo siempre hablo, este es mi trabajo mercenario, este es el que hago por pasión, ¿no? Pero no solo me encargan trabajos mercenarios, sino que me han encargado traducciones literarias, es decir, la editorial es la que viene y me dice, ¿traduces este libro? Sí o no, negociamos, hacemos un contrato idealmente. Ametli está desarrollando un contrato tipo, por ejemplo, por cierto, anuncio, para mejorar las condiciones laborales, pero sí existe el caso afortunado en que la editorial viene y te busca y te da un texto a traducir. De hecho, cuando se traduce literatura, la mayoría de los libros que se traducen se hacen así. No, desgraciadamente, por iniciativa del traductor, porque no muchas veces no se escuchan o no les gustan a los editores los libros que sugerimos o simplemente no encajan en su programa editorial o les encantaría pero no tienen el dinero o están en otro rollo. Entonces casi toda la literatura que se traduce es literatura elegida por las editoriales y luego van y le encargan la traducción a un traductor que se supone que es ideal para traducir ese texto por alguna razón. No sé si quieren completar ustedes algo. Ah, sí, junto con el vino y los cócteles y el mezcal y los quesos. Entonces, muchas gracias de nuevo por todo. Como les dije, pueden llevarse los folletos. Si a alguien les interesa prestar un libro, conmigo hay cerveza, hay mezcal, hay aguas de sabor, hay quesos y dulces de Suiza, de Martin Niederberger, de Rustic Pan. Por favor, sírvense. Muchas gracias por su interés.